Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Continuamos en este jueves, gracias a Dios, como siempre, aportándoles diferentes temáticas, temas importantes para que ustedes puedan tener una mejor lectura de los acontecimientos que están marcando el país. Desde ya, bienvenidos a nuestro programa de este jueves 28 de marzo de 2019. Como siempre, agradecemos esa preferencia hacia nuestros tres canales. En cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana hablaremos sobre el estado de la seguridad pública en el país, tomando como referencia estadísticas preocupantes de personas desaparecidas, así también del accionar de grupos delincuenciales o crimen organizado, que según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas operan abiertamente en nuestro medio. Aprovecharemos conocer, por cierto, también el estatus de ley que hay en el país y los grandes desafíos que hay para reformar o actualizarlos como tal. Para hablar del tema, me acompañan acá en nuestros estudios Mónica Mendoza, directora nacional de UNOC, es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenida, Mónica. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. También me acompaña el ingeniero Rodrigo Ávila, diputado del Partido Arena y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, exdirector de la Policía Nacional Civil. Gracias por acompañarme también. Buenos días, Rodrigo. Ernesto. Bueno, nos acompaña también Vida Gómez, coordinadora del proyecto de personas desaparecidas, también de Naciones Unidas y de la Unidad contra la Droga y el Delito. Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Bueno, vamos a desde luego comenzar conociendo parte de este informe que Naciones Unidas tiene con relación a nuestro país y que de alguna manera deja entrever un análisis sobre el estado de la normativa específicamente para estos casos, hablando de personas desaparecidas y también crimen organizado, ¿no? Claro A ver, sí. Cuéntanos un poco. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y para nosotros es un momento importante. La evolución del crimen organizado en la región ha generado muchos retos a los estados, no solamente en materia de seguridad, sino desde el punto de vista legal. Generalmente los cuerpos normativos de los estados no están preparados para, digamos, contrarrestar la amenaza que implica las organizaciones del crimen organizado. Para nosotros el estudio de la legislación nacional y especialmente El Salvador ha hecho que veamos como necesario algunas reformas de tipo legal que impliquen que el fenómeno de personas desaparecidas, pero principalmente en el escenario de la desaparición forzada, evolucione a los momentos actuales. Esto quiere decir que actualmente estamos viendo actuaciones o patrones de conducta de grupos organizados que implican la desaparición de personas, el ocultamiento y posteriormente para evadir la responsabilidad penal y que no puedan ser procesados por delitos de homicidio. En esta medida nosotros hemos venido con el apoyo de la cooperación canadiense en este país generando la posibilidad con varias instituciones nacionales de actualizar la legislación y la propuesta que nosotros traemos y que ha sido respaldada y acogida por la Asamblea, pero principalmente por el diputado Ávila, es la posibilidad de generar un nuevo tipo penal de desaparición forzada. Ya no podemos entender que la desaparición forzada solamente es algo atribuible a agentes estatales y que, digamos, dadas las circunstancias y las elevadas cifras que hay en materia de desaparición, poder tener acciones concretas frente a este fenómeno. Cuando nosotros consideramos plantear esta temática en este programa, no esperábamos siempre poner los ejemplos tan actualizados. El día de ayer, por ejemplo, fue traumático. Ahí está, 2 niñas víctimas recientes de la violencia. Una de ellas había desaparecido desde hace unos días, según algunos informes preliminares. ¿Esto es lo que está pasando acá en el país, Vida? Sí, es algo que está sucediendo y que seguramente está sucediendo en todo el Triángulo Norte de Centroamérica.
Lo que uno se pretende es un poco dar cumplimiento también a una convención de la cual El Salvador es parte, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que de alguna manera establece la obligación a los estados de adoptar medidas precisamente contra aquellos delitos que el crimen organizado está cometiendo pues, en el país. En este caso, la normativa penal de El Salvador debe ser actualizada. Es muy probable que este delito que existe de privación de libertad se esté quedando muy corto, porque precisamente ya no solo se está privando de libertad a las víctimas, sino que se oculta el cadáver y en definitiva pues se le extrae del entorno social y de la familia en la cual están en el día a día, ¿no? Y eso es muy grave dentro de la región y es algo pues que se debe enfrentar como Estado. El caso de esta joven estudiante vestía todavía el uniforme escolar y de acuerdo a los informes preliminares ella fue raptada cuando iba a estudiar y obviamente estrangulada. Son cosas dantescas, algo que de verdad lo vuelve impotente a uno, ¿no? A la hora de poder hacer un análisis y decir, bueno, ¿y quién se está preocupando por esto? Por razón por la cual, decía ella, es necesario hacer una actualización de esto. A ver, Rodrigo, antes de poder entrar en detalle de lo que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo estás estudiando tú, siendo conocedor también de la situación de este fenómeno, ¿no? Bueno, el 13 de abril del año pasado, Ernesto, introdujimos una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal precisamente para tratar de cambiar de alguna forma el tipo penal relacionado con este tema de las desapariciones forzosas. Sí. Y por otro lado también crear o generar en el Código Procesal Penal un procedimiento más apegado a la realidad tan dramática que está viviendo nuestro país. El problema básicamente es que estamos ante una verdadera tragedia nacional, ante una situación que está siendo totalmente subvalorada. El número de desaparecidos que existen en El Salvador nos pone dentro de los 10 países del mundo con más casos de desaparecimientos. Y en términos relativos, según se dijo, podríamos ser inclusive o hemos sido en algún momento determinado el país con más desapariciones forzosas en el mundo. O sea, nos estamos colocando en las métricas de países que están en un franco conflicto armado. O sea, imagínate, estamos en la lista donde está Siria, donde está República Centroafricana del Congo, donde está Irak, donde están países que están en una situación, franco conflicto armado interno. Y aquí en El Salvador lo que tenemos son desapariciones, que aquí también hay una situación bien dramática, que es que no tenemos compaginadas las cifras reales. Si bien es cierto, algunos de los desaparecidos son personas que quizás se fueron a los Estados Unidos, que quedaron en el desierto de México, personas que quizás abandonaron el hogar. Eso se da muy comúnmente entre jóvenes que abandonan el hogar por desavenencias familiares, personas que desaparecen quizás huyendo de un problema amoroso, o personas que simplemente huyen de las deudas y las tarjetas de crédito. Eso se da, pero tristemente en nuestro país ese no es el porcentaje más alto de los desaparecidos. Y está golpeando fuertemente, como dice uno de nuestros especialistas en este tema, Ricardo Sosa, dice: estamos perdiendo una generación completa frente a nuestros ojos cuando hablamos de desaparecidos, ¿verdad? Y todavía la reacción del Estado salvadoreño es muy timorata. Yo creo Ricardo entender, ¿no? tiene toda la razón, pero fíjate, el problema es, primero, que los casos han aumentado de una manera dramática. O sea, tenemos desde el año 2010 más de 18,000 personas desaparecidas. O sea, solo pongámosle atención a la cifra: más de 18,000 personas desaparecidas en menos de 10 años. Eso es una barbaridad. Y eso se traduce en el luto, en el dolor, en la revictimización, no de decenas, no de cientos, sino que de miles de familias salvadoreñas. Y eso es una realidad. Que están pasando ese momento difícil. Que están pasando ese momento y no hay un registro y no hay un procedimiento adecuado. Dicen que esta niña que encontraron el cadáver de la joven de 13 años
había sido raptada días atrás, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. y son historias frecuentes que a lo mejor estén ahí guardando el silencio de que no, ¿verdad? Que se vive aterrorizada la familia, ¿no? Muchos de estos casos realmente, como bien lo mencionas, Ernesto, comienzan con desapariciones. Realmente el patrón de conducta de las organizaciones del crimen organizado están enfocadas a sustraer a la persona, digamos, de su contexto social, de su contexto familiar, a generar algún otro tipo de delito, bien sea homicidios, abusos sexuales, otro tipo de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido es donde nosotros queremos generar una especie de poner este tema en la agenda pública que evite un poco el tema de la politización del fenómeno y que permita que el Estado pueda de alguna u otra forma dar una reacción integrada, completa y que articule a todos los entes estatales en torno a este fenómeno. A ver, ¿qué es lo que entiendo, Rodrigo? Y quisiera quizás aprovechar también tu presencia para que poder penetrar un poco a estudiar este fenómeno. O sea, el país, ¿cómo viene el país? Tú has sido director de la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? ¿Qué está pasando? Seguramente la población se está preguntando, ¿quién me abraza en este momento, en estos momentos donde se necesita un abrazo de solidaridad, de acompañamiento? Ahí veo políticamente peleándose por una u otra cosa. Nadie se pronuncia por estos casos. Ayer lo mencionábamos en el programa de radio, por cierto. Este es un tema de interés, este es un tema de importancia, de primer orden nacional. Y nadie está diciendo vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Estamos en una transición. Y tú ahí tenés un montón de gente de la clase política, donde tenés un montón de gente, incluso la sociedad civil, peleando por otras cosas. ¿Verdad? Este es un tema de país y este es un tema donde aquí lo que hay que ver es hacia adelante. Aquí no es que hay que ver culpables, pero ciertamente El Salvador no posee una normativa ni procesos que respondan a la dimensión y a la gravedad de este caso. Desde el tema de poner la denuncia hasta el tema de la respuesta institucional. Ayer en directo con Ernesto López Radio teníamos el debate político en la noche y hablábamos con Paul Steller, estaba también Ulises del Dios Guzmán, estaba Carlos Araujo, y decíamos, ¿cómo es posible que estemos discutiendo, peleándonos por esta silla que se va a poner, que no se va a poner, que se va a hacer acá, esto? Y están pasando estos casos acá. Aquí lo que necesitamos es soluciones, por eso estamos planteando. ¿Quién abraza al salvadoreño al padre de familia que está sufriendo un problema? Mira, eso es lo que necesitamos. Y es tan grave, yo te lo voy a decir, yo creo es que increíble, aquí, ¿no? Todos los que estamos, bueno, ayer discutíamos, antier tuvimos una reunión de trabajo precisamente con Mónica y con Vida y estábamos platicando sobre el tema de la normativa, de cómo podemos desarrollar la ley que va en tres vertientes, cambio del tipo penal en el Código Penal, y quizás Vida después nos amplía en eso, que es bien importante, ver cómo aquí casi que es un incentivo para los que matan gente, que son muchos, y en el ámbito de las pandillas ese es como una moda, matar gente, que casi que el desaparecer a la persona, a la víctima, es casi que una salvaguarda, es una garantía procesal para los fulanos que son en algún caso acusados de eso, porque en muchos casos la gente sabe quién fue el culpable del desaparecimiento de una persona que obviamente y a todas luces hasta la familia sabe que está muerta, y sin embargo como no se encuentra el cadáver les cae a estos individuos nada más la máxima pena de 13, creo que ese es de 3 a 6 años, cuando incluso otros delitos, y ayer Vida me decía, otros delitos quizás menos graves que desaparecer, descuartizar, de matar y descuartizar a una persona, como por ejemplo es un robo agravado. Un robo agravado tiene una pena más alta que desaparecer a alguien. Bueno, y al final, Vida o Mónica, este es un problema de leyes, es un problema de política de seguridad, es un problema de leyes o un problema de aplicación de leyes, que son tres cosas diferentes. A ver, cuéntenme un poco. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen como responsables de trabajar en estas áreas? Bueno, desde la Oficina de Naciones Unidas vemos que el problema es bastante complejo, y ya que es un problema complejo requiere soluciones en diversas líneas de trabajo. Precisamente el año pasado, el 10 de diciembre, que fue la conmemoración del 70 aniversario de la
declaración pues, de los derechos humanos. Nuestra oficina, con el apoyo de Canadá y en conjunto con diversas instituciones, por ejemplo, lanzamos el primer protocolo para los casos de personas desaparecidas. Este protocolo, que precisamente lo tengo acá, es un protocolo de acción urgente que implica dar nuevas directrices para atacar el fenómeno. Implica acabar el mito, por ejemplo, de que hay que esperar 24 horas o 72 horas o un tiempo determinado para poner una denuncia o para reportar la desaparición. En ese sentido, son importantes las políticas de búsqueda inmediata, de reacción inmediata, y eso es un tema un poco a nivel investigativo. Sin embargo, también hemos observado, como muy bien planteaban, la necesidad de hacer una reforma legal. ¿Sí? El tipo penal de desaparición forzada en la actualidad únicamente está vinculado a los casos de funcionarios públicos. Precisamente es un tipo penal clásico que ya evolucionó en el plano internacional porque ahora se ven nuevos actores cometiendo desaparición forzada. Eso significa que las desapariciones son precisamente eso, no son voluntarias, y frente a esta realidad delictiva pues sería importante hacer un cambio legislativo. Ahora, hay otra vertiente del problema que también es el registro de personas desaparecidas, pero sobre todo la posibilidad de avanzar hacia un registro en el cual se pueda cotejar, por ejemplo, todo el listado de personas desaparecidas con todo el listado de, por ejemplo, cadáveres que ingresan a nivel nacional en el Instituto de Medicina Legal. ¿No? Sí. Conectar totalmente el Instituto de Medicina Legal también es otra línea de trabajo, y en todas estas líneas, tanto normativa como de política como de investigación, pues nuestra oficina, con el apoyo de Canadá, estamos apoyando en cada uno de esos ejes. Bueno, de hecho, lo decía así, ¿no, Mónica? Un poco para complementar también ese enfoque, y quiero hacerte la misma pregunta a ti, Rodrigo. ¿Cuál es el problema en este país? ¿Es un problema de leyes, es un problema de aplicación o es un problema de política de Estado? A ver. Es una mezcla de todos los factores, o sea, realmente en el análisis que nosotros hemos hecho del contexto local y en el trabajo con las autoridades nos hemos dado cuenta la importancia de una articulación estatal. Yo creo que uno de los fenómenos que más exige una respuesta articulada es el tema de las desapariciones. A veces las víctimas de este fenómeno encuentran a veces que tienen que ir a buscar a todos los posibles instituciones. Primero se reporta en la Fiscalía, después se reporta en la Policía Nacional Civil y después en Medicina Legal. Entonces yo creo que, como bien lo resaltaba Vida, el fenómeno es multicausal, pero también requiere una respuesta que se ajuste a todo eso. Yo creo que en el tema de política pública, complementario a las reformas legales y a la aplicación correcta de una reforma legal, implica de todas formas lo que ustedes hacían, no solamente ponerlo en la agenda pública, sino tomar acciones concretas y que la respuesta estatal sea multidisciplinaria. Nosotros estamos enfrentando un fenómeno que requiere la especialidad no solamente de fiscales, de organismos de policía, sino de un organismo de medicina legal que responda a las necesidades de este tema. Bueno, decía en una declaración que publicara recién el inspector en jefe de la Policía Nacional Civil, Walter Guillén, decía: si hay un desaparecido en San Salvador, Rodrigo, y probablemente encuentren una víctima no identificada en Oriente, no sabemos si puede corresponder a esa persona. Todavía no tenemos una comunicación o vinculación directa con Medicina Legal y Fiscalía, como es el punto que estaba planteando. Por eso es que es tan importante, como decía Mónica, crear mecanismos. Aquí no solo se trata de las leyes, de los tipos penales, que es importante de poder activar, y parte de la reforma que está planteando el UNODC, que es la reforma también a la ley de escuchas telefónicas, para que se pueda activar el tema de las escuchas telefónicas cuando opere una desaparición, sino que es la creación de un registro precisamente que coteje. Podría ser, el ADN es caro, pero a eso podríamos aspirar eventualmente, cotejar el ADN de los familiares de la persona desaparecida con el ADN de tantas personas, tantos cadáveres que son encontrados sin identificar en entierros clandestinos. Y eso, hoy por hoy, el número de casos que tenemos es enorme. O sea, el número de desaparecidos, imagínate, hubo un año que el número de desaparecidos reñía con el número de homicidios. Por supuesto que idealmente esperaríamos nosotros que el número de desaparecidos no sea igual a un número de homicidios. Muchas de las personas desaparecidas, como a veces lo reportan las autoridades, son encontradas quizás
que se escaparon de la casa o son encontrados en México, en los Estados Unidos. Para eso es importante también activar protocolos que vayan más allá del país, protocolos de acción con otros países donde se pueda buscar a estas personas que quizás fueron personas que desaparecieron en el proceso de una inmigración, que se fueron buscando pues nuevos derroteros en el norte y quedaron perdidos en México. Muchas personas tristemente también desaparecen, como en los casos de personas asesinadas en el camino, personas que se han quedado en México desaparecidas y que fueron asesinadas. Pero el punto es que esto es una combinación de cosas. Lo importante aquí es trabajar en la respuesta que el Estado tiene que dar a un problema tan grave. Y lo platicábamos aquí, todos los que estamos en esta mesa, incluso tú, Ernesto, conoces personas que tienen un familiar, un ser querido desaparecido. En la Asamblea Legislativa yo doy audiencias una vez a la semana, 2 veces a la semana. Las personas llegan a verme por distintas razones. Muchos de los casos pues tienen que ver con temas personales, otros tienen que ver con temas de legislación, con proyectos de ley que tenemos, pero un porcentaje bien alto de las personas que llegan a buscarme a la Asamblea Legislativa son personas que están buscando un auxilio, que están buscando una ayuda para identificar, para encontrar al ser querido que ha desaparecido. Y muchas de esas personas, Ernesto, como una señora que me visitaba la semana pasada, son personas que están convencidos de que su ser querido ha sido asesinado. Hay momentos, y están con esa angustia únicamente buscando el cuerpo, tratando de desahogar esa situación. Sí, por esa razón yo reitero, en un momento de apremio, de situación como la que está viviendo el país, porque nos estamos entreteniendo en otras situaciones y nadie nos está viendo a un líder, y hablo a un líder, abrazando solidariamente a esta familia. Por eso es que tenemos que hacer algo urgente en este tema. Me dice el doctor Nelson García, el abogado, nuestro buen amigo, Ernesto, los problemas sociológicos solo se solucionan con acciones de campo. El crimen no lo detienen las leyes. Es correcto, pero aquí estamos hablando precisamente de acciones de campo. El doctor que facilita la ley Ramos me escribe, me dice, Ernesto, no debe de sorprenderte, hay una negación de desaparecidos desde las instituciones del Estado. El ministro de Justicia y el director de la PNC lo niegan. Es una percepción. Mientras esta posición exista, habrán miles de padres y madres llorando el silencio de sus hijos. Bueno. Tú estás convencido, decías en una declaración que hacías en tu cuenta, creo en Twitter, estoy convencido que reformas al Código Penal y Procesal Penal son necesarias para poder atacar este fenómeno. Son necesarias primero porque una reforma, por ejemplo, al Código Procesal Penal va a permitir de que las instituciones actúen mucho más rápido, que se genere también los mecanismos para tener un registro de personas desaparecidas y que hayan protocolos también de búsqueda. Esto al final no solamente es un tema de policía y un tema de medicina legal. Este es un tema que tiene que involucrar a los hospitales, que tiene que involucrar a Cancillería, por ejemplo, porque muchos de los casos de desaparición son, como decía, de personas que quizás se fueron y han desaparecido, son migrantes. Entonces necesitamos articular una serie de elementos para trabajar en este tema. No solo se trata de la parte legal o de la parte penal, pero hay una cosa que sí es cierto, que hoy por hoy, y yo quisiera también que tomáramos como base, con Mónica y con Vida hemos platicado, por ejemplo, del éxito relativo o de los avances importantes que han habido en países que han cruzado por una problemática similar a la nuestra, tales como son Colombia o como son México. Mónica viene aquí representando a Naciones Unidas, ella no está como ciudadana colombiana, pero ella es de Colombia, y en Colombia han habido historias de éxito y ha habido un avance importante en este tema precisamente porque cambiaron la ley o se adaptó la legislación de manera consecuente. En México, tú escuchaste el problema serio que hubo de desapariciones en México, incluso hubo un momento en que hubo desapariciones, ya fue endémico el tema de desapariciones de mujeres, por ejemplo, que se dio en el norte de México, y hubo una respuesta del Estado. Entonces de eso se trata aquí, no se trata de venir a echar culpas o de trata de venir hay un enfoque que es el que hemos conversado. Hay experiencias que de alguna manera pueden garantizar que va cambiando un poco la brújula, se puede lograr impactar en este fenómeno. Voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos de esto. A ustedes gracias por estar también participando. @diálogo21, @Neto López Radio. Gracias por escribirme. Necesitamos seguir interactuando con ustedes, conociendo de sus experiencias. Escríbanos
a nuestras cuentas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Bueno, vamos a aprovechar en este momento a hacer un contacto con Karen Avilés para que nos ponga también a tono con información de verano, gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Karen. Adelante, Karen. Vamos a ver. Adelante. Muchísimas gracias, Ernesto, y les cuento que en esta Semana Santa ustedes pueden combinar diversión acuática y natural con buena música al ritmo de los bailongos de verano que se estarán presentando en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. ¿Qué esperan para hacer su cita al Parque Agua Fría, esto en Chalatenango, para que puedan disfrutar este domingo 14 de abril con el combo musical de la PNC? Refresca tu verano con el ISTU. Con esta información yo regreso la señal al estudio. Bien, gracias, Karen. Gracias, te agradecemos muchísimo por esa información. Continuamos en esta primera parte del programa conversando con Mónica Mendoza. Ella es directora de Naciones Unidas y de la Oficina de contra la Droga y el Delito, y también con la coordinadora del proyecto Personas Desaparecidas, siempre de Naciones Unidas, Vida Gómez, y el ingeniero Rodrigo Ávila, diputado de Arena y miembro de la Comisión de Seguridad. Estamos haciendo un análisis sobre el estado actual de la seguridad vista desde el ángulo de estadísticas de personas desaparecidas, el actuar del crimen organizado y la necesidad de fortalecer la base legal en nuestro país. A ver, el tema del desaparecimiento es un cambio en la modalidad de cómo está actuando la delincuencia hoy en día, Vida. Sí, así es. Quizás el punto clave que hay que entender es que hay un elemento de ocultamiento de la víctima. Este elemento de ocultamiento no está totalmente incluido en el Código Penal, ya que la desaparición forzada se prevé, como decía, actualmente únicamente para el agente estatal, no para el funcionario público. Sin embargo, hay en la región otros países que han ampliado el delito de desaparición forzada, como son el caso de Colombia y México, que tienen un delito de desaparición forzada aplicado a particulares, precisamente para responder a este elemento de ocultamiento de las víctimas con unas penas apropiadas al delito cometido. Lo que sucede en El Salvador es que, por ejemplo, cuando se oculta el cadáver de la víctima y no es posible comprobar un delito de homicidio, entonces lo que sucede es que el delito de privación de libertad tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. Es decir, es una pena relativamente baja que no está hecha realmente para responder. Hay que elevar esa pena. Tipo penal, no solo elevar la pena, sino lo que me puede justificar un aumento de pena no es solo la gravedad del delito, sino también este elemento extra de privación de libertad más ocultamiento de la víctima. No está esto categorizado actualmente en las leyes como tal. En El Salvador no está aún regulado, pero se podría regular de una manera como un delito independiente que le permita pues tener más herramientas a Fiscalía, a Policía y al órgano judicial para procesar estos casos. Mónica. Sí, realmente esa es una experiencia que se ha hecho en otros países, contextos como Colombia y México, cuando enfrentaron a las grandes organizaciones que, digamos, como carteles, se vieron en la necesidad de responder al fenómeno, porque igual que en El Salvador, la desaparición forzada solamente era atribuible a agentes estatales, y como bien lo decía ahorita el diputado Ávila, estaba asociada a contextos de guerra, a contextos de conflicto interno, y en esa medida ellos y las organizaciones criminales casi siempre se aprovechan de las debilidades de la legislación. De la mano, y como bien lo preguntabas ahorita, Ernesto, el tema, la reforma legal no es suficiente, pero sí es necesaria para poder cobijar esas partes del fenómeno que pueden hacer. Pero complementario a eso sí se requiere, y
seguimos insistiendo, una acción conjunta del Estado, donde la respuesta sea multidisciplinaria y que permita, como ha pasado en países como Colombia, generar un registro único de las personas desaparecidas. Sabemos que puede ser multicausal, o sea, no podemos decir que todas las personas desaparecidas en este país actualmente hacen parte de desaparición forzada, pero sabemos que hay un fenómeno que está atado a la migración, hay un fenómeno que está atado al abandono de las familias, a desacuerdos con los padres, pero sí hay una cifra importante que está atado a el fenómeno de pandillas en este país. Hay un desorden institucional para no comprender y entender que la articulación, una buena comunicación podría de alguna manera impactar bajando estos niveles del flagelo como tal. Yo creo que más allá que del desorden institucional hay dos aspectos fundamentales: el recurso humano, la necesidad de fortalecer financieramente a estas instituciones, pero también el tema de darles herramientas. Lo que decía Vida ahorita es muy cierto, los fiscales tienen que dar una respuesta cuando tienen que mirar los casos que están mirando y tienen que irse por la privación. La ley no les permite nada más, entonces no estamos diciendo que la ley sea la única respuesta, pero sí es necesaria como primer punto. Tenerlo como respaldo, ¿no? Sí, ahí está la tarea para ustedes. Ahí está la tarea. Y si bien es cierto que las capacidades instaladas no son suficientes, si hoy por hoy, sin necesidad de recursos, sin necesidad de más dinero, si hoy por hoy con las capacidades instaladas que ya tienen las instituciones, en este caso háblese de medicina legal, de la PNC y de la Fiscalía General de la República, si por un mandato de ley se tuviese que integrar digamos, todo esto en una base de datos compartida, ya tendríamos un paso en firme hacia adelante que comenzaría a mejorar la situación. Por eso una de las cosas que se está planteando es una reforma al Código Procesal Penal, precisamente en el sentido de crear o implementar un sistema nacional de información interinstitucional para el registro de personas desaparecidas, al que además se le incorporará información de los cadáveres no identificados que ingresen en medicina legal. O sea, esto es parte de la respuesta que tiene que dar el Estado. Y lo que es una barbaridad es que miles de familias tienen no meses, sino que años. Y cuando digo, lo vuelvo a repetir, Ernesto, miles de familias, si es que hubo más de 3.500 desaparecidos solo en el año 2018. Y la mayoría de esos desaparecidos, la mayoría han sido víctimas de una desaparición forzada. O sea, no es que desaparecieron porque se fueron. Y eso ya está siendo digamos, comprobado por el resultado de las estadísticas que están saliendo a luz. Mira, cuando se encuentran esos pozos macabros, de repente en uno, cuando hay 14 personas y en las comunidades, la gente sabe, yo no voy a decir el nombre por no poner en riesgo a la persona, pero una persona que llegó a verme y me dijo, mire, allá en la comunidad, allá en el cantón, todo el mundo sabe dónde está un entierro clandestino y todo el mundo, nadie dice nada porque tiene miedo. Entonces vino. Y este es un caso que se ha repetido muchas veces. Al final se logró dar información, se desenterraron 7 cadáveres no identificados, en otro lugar se identificaron 11. Tenés el caso más reciente de la familia Pimentel, del deportista en Sonsonate. Es correcto. Que los fueron a enterrar primero, los anduvieron buscando hasta que... Eso fue un caso típico de desaparición forzosa. Entonces, ¿hoy qué pasa? Casi que es la regla. Y es casi que un incentivo de desaparecer a las personas, desmembrarlos, tratar de destruir las evidencias y los cuerpos. Rodrigo, porque eso es un colchón legal que existe para las pandillas. Y las pandillas hoy por hoy ellos han puesto de moda el desaparecer personas. Que sea reiterativo en este planteamiento. ¿Es un problema, me va a resolver creando más leyes, o es un problema de política, de seguridad? Es que aquí venimos en dos cosas. Porque muchos creen que en este país estamos coronados de leyes, pero de inefectividad a la hora de aplicarse. Es que no se trata solo de las leyes, sino que trata de las leyes que posibiliten procedimientos, que posibiliten coordinaciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. En nuestro país no puede una institución forzar a un familiar de una persona desaparecida a que le dé una muestra de ADN, que le dé un cabello o que le dé un frotado de bucal.
O sea, si tenemos una ley donde se forma un registro y se le da también instrumentos legales y la capacidad a las instituciones para tomar esas muestras y para mantener un registro que tenga una validez legal, entonces, así como ese es otro tema, el registro de grupos criminales organizados, ese es otro tema, pero cuando nosotros le damos peso legal a los procedimientos, entonces esos procedimientos van a tener una mejor posibilidad de llevarse a cabo. Y no solo se trata, ojo, no solo se trata de penas, sino que se trata de generar mecanismos nuevos, de generar instancias de coordinación nuevas, de posibilitar la coordinación entre las instituciones. Y eso, ojo, si no se ha hecho por una iniciativa de algunas instituciones del Estado, por eso es que hoy desde la legislación, y ese creo que es parte de la obligación de los legisladores, es que mira, ¿sabes cuál es lo que se ha puesto de moda aquí, Ernesto? Los diputados ahí pasan tirándose veneno, disparando uno contra otro a veces. En la política, mira lo que estamos viendo. Tristemente, discusiones estériles sobre temas totalmente absurdos. Cuando hay temas de interés del país que necesitan ser resueltos. Y para eso también ese es un mandato de los diputados, ese es un mandato de los funcionarios, de los ministros, del fiscal. Y eso es lo que nosotros queremos, darle respuesta, como tú lo decías, a esas miles de personas que no hayan un alivio, que están angustiadas porque su ser querido tiene años de haber desaparecido o tiene semanas de haber desaparecido y no sienten que el Estado le está dando la respuesta adecuada. Queremos aliviar el sufrimiento de miles de familias y no echarle la culpa a nadie, ni pelear con nadie. Has retomado ese punto que medular de una discusión como la que tenemos esta mañana, en la que todo el país está desde luego a la expectativa de saber quién abandera el liderazgo de esta situación de criminalidad, de desaparecimientos como lo estamos abordando, que es la nueva modalidad con la que se está entrando. Y hasta el momento lo que tenés son discusiones estériles, políticamente hablando. No tenés a alguien que esté liderando esto y que vamos a entrar en un proceso de transición hacia un país en la que vamos a atacar fundamentalmente. Por eso estamos aquí. Y hace un año se metió una pieza, una reforma. Te voy a poner una declaración. Y no ha pasado nada. Padre de familia, dejé las cosas así y evité problemas con estos grupos. Con la búsqueda está poniendo en peligro a sus demás familiares. Claro, pues el Estado tiene que responder. Imagínate que cuando comienzan a buscar, o sea... Porque la gente tiene miedo, los familiares tienen miedos, y ahí es donde viene la revictimización. O sea, son víctimas del sufrimiento, de la zozobra, de la angustia de no encontrar al ser querido, es necesario, y víctimas de la amenaza de los grupos criminales. Entonces ahí es donde el Estado tiene que responder. Es necesario y nosotros tenemos la obligación de actuar. Es necesario crear, para ir un poco ya aterrizando en el tema por el tiempo, es necesario crear, dice acá en un informe o en un diagnóstico de la problemática que tiene Naciones Unidas, es necesario crear unidades especializadas para poder identificar o tratar este tema de personas desaparecidas, ¿no? Claro que sí, realmente este fenómeno implica, como decíamos, veníamos discutiendo, un actuar interinstitucional. Los protocolos que se desarrollan de manera investigativa para dar un alcance a este fenómeno necesitan la especialidad de otras disciplinas, no solamente los abogados, no solamente los investigadores, necesitamos criminólogos, necesitamos de todas formas médicos forenses que apliquen protocolos especializados para todo el proceso, digamos, de encontrar a las personas y establecerle a las víctimas algo que pasó. Uno de los problemas más graves frente a las desapariciones forzadas es que las personas nunca entienden qué pasó con sus familiares. Algunos de los casos, cuando no se conocen que las personas han desaparecido, las familias nunca pueden hacer los duelos, y sí es importante dar una respuesta y decirle a las familias qué pasó, y que finalmente cuando se entregue o se encuentre la persona viva o muerta, la persona pueda hacer ese duelo efectivo frente a este fenómeno. ¿Vida? Sí, realmente hay unos estándares internacionales. El Salvador no es el único país que tiene un fenómeno de desaparecidos y ciertamente puede ir aprendiendo lecciones de otros estados, de otras problemáticas. Algunos de esos estándares internacionales empiezan por establecer la obligación de buscar a todos los desaparecidos, pero además de buscar a todos los desaparecidos, tener una legislación que responda a la realidad, y además tal vez un tema que hasta ahora estamos abordando, y es la atención psicosocial a las víctimas. Precisamente el dar una respuesta y un apoyo constante también debería ser una prioridad para
para el Estado, para atender este fenómeno. Ustedes están abogando por fortalecer esa base y reconocer legalmente en qué consiste en esta figura. A ver, pero por el lado de la versión oficial, las autoridades lo que dicen, y ahí alguien lo decía, es que primero dicen que el tema de desaparecidos pasa por comprender que muchos se van y no informan que se han ido. Sí. Entonces no hay una estadística así precisa que me... Pero el salvadoreño, Ernesto... Yo creo que tú lo mencionabas, ¿verdad? Al principio, ¿no? Es cierto, hay casos de esos, pero son los menos casos, son la menor cantidad de casos. El salvadoreño es una persona con mucho arraigo familiar. Fíjate, el salvadoreño al final, si está, aunque esté en Australia, quizás a los 3 meses pasa sin poderse comunicar, pero cuando nomás tiene la oportunidad de comunicarse, le llama a su abuelita, le llama a su mamá. Este es un tema humanitario. Tenemos que comprender y reconocer de que de esos 18,000 personas desaparecidas, yo temo decirlo, pero más de la mitad de esas 18,000 personas son personas que han sido asesinadas, personas que han sido privadas de libertad a nivel forzado y después han sido sus cuerpos enterrados o desaparecidos, mutilados. O sea, ese es un tema que estamos viendo. Y ojo, para frenar el embate de las pandillas, también tenemos que mandar mensajes claros de que hay una actuación del Estado. Y hay otros temas que tienen que ver con cuestiones estrictamente legales y humanitarias. Hay personas, por ejemplo, yo conozco el caso de una familia con niños donde toda la familia está convencida de que la persona fue asesinada porque recibió amenazas constantes. Él simplemente no pagó renta. Este es un caso de una persona que no pagó la mal llamada renta a las pandillas. Lo privaron de libertad los pandilleros, se lo llevaron. Todo el mundo vio cuando se lo llevaron, donde lo golpearon. La persona desapareció hace 4 años y él tenía un seguro y hoy ni siquiera pueden cobrar el seguro los familiares. Claro. para que los niños sigan hablando de no reconocer el problema. La Fiscalía registra para el año 2018 más de 3.500 casos de personas desaparecidas. Eso lo dice la Fiscalía. Sí. Viene el director de la Policía Nacional Civil, según lo consigna acá el periódico El Diario de Hoy. No es que tengamos nada en contra de la Fiscalía, dice. Fíjate el término. No es que tengamos en contra nada de la Fiscalía, pero esos datos no son reales. Va, ponete, Ernesto, voy a ser dramático. Solo para... Suponete que 3.500 es lo que dice la Fiscalía. Ese es el país que tenemos. 3.500 dice la Fiscalía. Suponete que sea la 4ª parte de eso. Suponete que sea la 4ª parte. Estaríamos hablando aproximadamente de 800 personas desaparecidas. 800 personas desaparecidas, que fuera la 4ª parte en un país tan pequeño como El Salvador, con la extensión territorial de El Salvador, con la demografía de El Salvador. Eso es una barbaridad. Aún así estaríamos en los primeros lugares mundiales, aunque esa cifra sea la 4ª parte. O sea, no hay que minimizar un problema tan grave. Esto se trata del luto, del sufrimiento de miles de familias salvadoreñas. Y estoy segurísimo que en este momento nos está viendo gente en la televisión que tiene un ser querido y que está sufriendo por una desaparición forzada. Y por eso, gracias a Dios, tenemos a Naciones Unidas, tenemos al gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, que próximamente vamos a ir a ver un laboratorio de ADN en Estados Unidos. Te voy a hacer una pregunta. Tienen un sistema federal para manejar el tema de los desaparecidos. Y los casos de Estados Unidos, que es un país tan grande, con una extensión territorial muchísimo más grande que toda Centroamérica junta, con una población enorme, tienen un problema de desaparecidos en términos reales muchísimo menor, Rodrigo, y tienen un sistema nacional de respuesta. Te voy a hacer una pregunta que se le está haciendo el televidente, y porque tú has sido director de la Policía Nacional Civil. ¿Tienes la capacidad ahorita para cuestionar qué es lo que se está haciendo malo ahí en la Policía Nacional Civil, que es el ente por naturaleza de dar seguridad? Es que no solo tiene que ver con la policía, tiene que ver con la capacidad también legal que tiene la policía para actuar. Entonces, para ti está bien. Pregunto, ¿para ti entonces está bien lo que está haciendo la policía? No está bien. No está bien. Hay que mejorar, hay que articular, hay que reconocer el problema en su magnitud y hay que darle respuesta. Es que mira, todo comienza desde el momento en que llega alguien a la policía, y ahí Vida y Mónica nos podrán ampliar sobre eso. Llega alguien y dice: mire, fíjese que mi hijo no llegó. Y ponete el ejemplo de esa muchachita que desapareció de 12, 13 años, que mataron. Desapareció hace 3 días
su mamá llegó y dijo, miren, no llegó, no fue a la escuela, sí. no regresó a la escuela. Y en la policía le dicen, mire, disculpe, pero hay que darle un poquito más de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo le damos a un caso de estos? Por eso ya se comenzó con algo bueno, que es el protocolo. Porque tú conoces el ADN de la policía. Tú lo conoces. Fuiste, creo, no el primero, pero fuiste de los primeros. De los primeros el despliegue de la policía. Así. El punto es que este tema de los desaparecidos antes no era una situación común que se daba. Claro. Pero hoy en el ámbito del accionar de las pandillas se ha convertido en un accionar típico de las pandillas, matar a las víctimas y desaparecerlas. ¿Ya existe un pliego de reformas o de propuestas para reformar los códigos así brevemente, Mónica, porque se nos fue el tiempo, ¿no? Sí existe y por eso estamos acá, ese trabajo que se está haciendo y también en aras de reconocer, ya se están haciendo esfuerzos desde la Policía y la Fiscalía para el proceso de articulación. Esta propuesta se ha trabajado en una mesa interinstitucional donde está la Corte, la PDH, la Policía, la Fiscalía y Ministerio de Justicia. Lo más importante, Ernesto, realmente es darle a los operadores herramientas para que lo hagan y crear el mecanismo de articulación, que es lo más importante. Ok, Vida. Bueno, sí, es una reforma que ya ha sido consensuada, que está técnicamente aprobada. Y es importante porque es una reforma que puede ser inmediata, ¿no? Empezar a generar esos cambios inmediatos, sin olvidar, por supuesto, los que puedan llegar a mediano plazo. Ok, Rodrigo. Bueno, este es un tema que necesita respuestas y lo que estamos haciendo, y gracias a Dios, como digo, que contamos con el apoyo de Naciones Unidas y de otros países, de países amigos como Canadá, como los Estados Unidos. Gracias a Dios que lo que queremos es ahorita construir respuestas. Hay otros diputados interesados y les invitaremos también a que se sumen a este esfuerzo. Este es un tema de país y hay que darle respuestas a esas familias que están sufriendo el luto de la pérdida de un ser querido. Te agradezco a ti, también Vida y Mónica, gracias a Naciones Unidas también por acompañarnos en este tema que quisimos ponerlo en perspectiva, desde luego porque es parte de la realidad en la que se está viviendo muchos padres de familia, como el caso que poníamos lamentablemente de ejemplo. Gracias por haberme acompañado. Me voy a la segunda parte del programa, sin pretender invisibilizar la importancia que tiene. Vamos a hablar también de cosas muy productivas, del aporte que hacen grandes empresas a la economía del país. Vamos a hablar un poco en el contexto de los 100 años de Industrias La Constancia, el trabajo que desarrolla. Vamos a la pausa y regresamos con más acá en Diálogo con Ernesto López. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá. Queremos, como siempre, saludarlos a ustedes. Gracias por estar muy activos a través de nuestro sistema de comunicación, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted siga el debate de los temas que, desde luego, siempre colocamos en nuestra agenda. En esta segunda parte del programa hablaremos sobre el aporte al desarrollo y al crecimiento de la economía del país que tiene Industrias La Constancia en el marco de sus 100 años de existencia. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar del tema a la licenciada Carol Colorado, directora legal y de Asuntos Corporativos de Industrias La Constancia. Gracias por acompañarme. Qué bueno. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y gracias por la oportunidad de poder platicar con la gente que nos mira precisamente del legado, de la constancia, del aporte a la economía y del compromiso que tenemos por el desarrollo del país. ¿Qué compromiso por ese desarrollo tiene bien figurado, en este caso, Industria La Constancia para el país? Fíjate, Ernesto, que nuestra historia comienza en 1906, sí, en el barrio Santa Cruz de Santa Ana, cuando Son nace. 100 años, ¿verdad? 113 años. ¿Ya 100? 113. 113. Así es. Nacemos en 1906 en el barrio Santa Cruz en Santa Ana como una empresa familiar y a lo largo de más de un siglo la constancia ha estado presente en los diferentes momentos de los salvadoreños.
siempre es una empresa que ha estado ligada al desarrollo del país, ahora migrando a ser parte de un grupo global, como hoy somos parte de la familia AB InBev. Entonces, el pertenecer a un grupo global ahora nos permite acceder también a buenas prácticas. Estamos migrando a ser una empresa más innovadora, más dinámica, pero siempre con ese compromiso por el desarrollo del país. Bueno, y aprovecho, tengo un dato acá, la primera directora legal y de asuntos corporativos de Industria de la Constancia. Así es, así Felicidades, es. Carol. Muchas gracias. Muy contenta de asumir ese reto. Como te decía, es una época interesante para la compañía, ahora como parte de un grupo global, pero también como parte de ese proceso de innovación y desarrollo, tenemos a la primera mujer presidiendo la Constancia en más de 100 años, Paola Bondi. Es una mujer al frente de la compañía. Es un mensaje muy poderoso y pues con mucha alegría retomando yo este reto, que me llena de orgullo porque es una compañía que está genuinamente comprometida con el país. Recientemente, Ernesto, hemos actualizado nuestro estudio de contribución económica y para mencionarte algunos datos, nosotros empleamos al 2.5% de la población económicamente activa del país. 40 empresas como La Constancia emplearían al 100% de la población económicamente activa de El Salvador. Nosotros representamos el 1% del PIB del país y el 2.8% de la recaudación tributaria del gobierno. Entonces, estos datos y este peso en la economía nos compromete a continuar con este proceso de desarrollo, con la dinamización de la economía. Tenemos una política de sostenibilidad muy robusta, muy establecida, que nos compromete también a seguir trabajando por fortalecer nuestra cadena de valor, por llevar desarrollo, no solo en la producción de nuestras bebidas de calidad y que nos caracterizan, pues nos han caracterizado por más de un siglo. A ver, este tema del aporte para el crecimiento económico del país no solo se ve desde el punto de vista de la parte comercial, sino también del aporte que hace en fortalecer esos vasos de comunicación y de capacitación para sus clientes y sus aliados estratégicos, diría yo, ¿no? Fíjate que ¿Cómo se trabaja en eso, nuestra Carol? cadena de valor está compuesta por más de 63,000 puestos de venta. Son 63,000 familias aproximadamente que dependen de nosotros. Entonces, esto obviamente nos compromete a nosotros como compañía a fortalecer las capacidades de nuestros clientes. No solo, tú lo mencionabas, no es únicamente la producción de nuestras bebidas de calidad, sino también el fortalecer y dinamizar la economía local. La mayoría de nuestros puntos de venta son tiendas, son comedores, son pupuserías, que son pequeñas unidades de negocio, pequeños negocios que son en su mayoría manejados por mujeres. Entonces, es una cadena de valor importante. Si nosotros no le apostamos al fortalecimiento de la cadena de valor, sabemos que nuestro negocio no va a prosperar. Entonces, tenemos dentro de nuestra política de sostenibilidad 4 pilares importantes. El primero tiene que ver con agricultura sostenible y cadena de valor, y es en la cual nosotros desarrollamos proyectos como Progresando Juntos. Es un proyecto que tenemos 9 años de estar ejecutando y a través del cual nosotros le estamos dando herramientas a tiendas, a comedores, a pupuserías, a pequeños empresarios para fortalecer sus negocios completamente, para volverlos sostenibles. Esto nos permite mejorar su calidad de vida y a la vez permite a estos empresarios generar empleos. Entonces estás construyendo un círculo virtuoso que también dinamiza la economía local. Son empresarios que son agentes de cambio, gente de confianza en las comunidades, gente a la que todo el mundo le tiene confianza. Entonces eso también genera un cambio en las comunidades. Son 4 ejes. Así es. Sigamos hablando de eso. Me están pidiendo una pausa comercial porque tenemos información de tráfico también. Y luego seguimos hablando de estos otros componentes del trabajo y del aporte que hace Industrias La Constancia en nuestro país. ¿Cómo examina el clima de transición, Industria La Constancia, que vive el país? Estamos en una transición para un nuevo gobierno. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los retos que visualiza en esa materia? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:32. Gracias por sintonizarnos.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico en nuestras calles y avenidas. Vámonos entonces hasta la zona sur de la capital, Boulevard de los Próceres. Vamos sobrevolando del sector de oriente a poniente para que usted tenga de primera mano cómo está la carga vehicular. Gracias a nuestro patrocinador, Seguros del Pacífico. Vea usted ahí cómo está el tráfico, especialmente en esta zona, esquina del sector de la UCA, ¿verdad? Hay bastante crecimiento vehicular que conecta sin duda alguna la Monseñor Romero, San Romero, Boulevard San Romero, y por supuesto también lo que sería la conexión de esta hacia el Boulevard Los Próceres. Esto es una imagen también, Carol, que refleja que la economía en nuestro país se mueve, ¿eh? Así está. Todos al trabajo, todos a realizar sus actividades normales. Vamos a la pausa y regresamos con más. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en esta interesante conversación con Carol Colorado, directora legal y de asuntos corporativos de La Constancia. Decía de que el país, Carol, está en una etapa muy importante de transición política, con un nuevo gobierno. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son las expectativas que tiene La Constancia de cara a este nuevo reto del quinquenio que viene? Depende mucho, desde luego, de todo ese clima, claro, de articulación de políticas, de incentivos, de resolver problemas sociales que me imagino que como empresa aquí localizada no escapa de tenerlos, el tema de la inseguridad y otros aspectos, desde luego, que están ahí. A ver, ¿cómo examinan ustedes Ernesto, esto? Primero, yo creo que para La Constancia el ejercicio del 3 de febrero es un ejercicio que debe celebrarse. Los salvadoreños acudieron en paz, tranquilamente, eligieron sus gobernantes, y a partir de ahí yo creo que la consolidación de la democracia nosotros la vemos como una grandísima oportunidad como sector empresarial. Antes que nada, sin duda tenemos retos hacia adelante que el gobierno entrante tiene que abordar, pero yo creo que del sector privado nosotros no tenemos que esperar a que venga un nuevo gobierno para seguir trabajando. Las empresas que creemos en el desarrollo de El Salvador, nuestra tarea es seguir generando empleos, seguir generando oportunidades en nuestra cadena. Las empresas que tienen, que somos un poco más grandes, pues tenemos el compromiso también de ser tractoras de toda nuestra cadena de valor, no solo de proveedores, sino también de distribuidores. Entonces, nosotros vemos este proceso de transición como una oportunidad para consolidar nuestro compromiso con el desarrollo del país, continuar trabajando y sobre todo generar oportunidades, generar empleo, porque tenemos como compañía, como La Constancia, ese compromiso con el 2.5% de la población económicamente activa que empleamos. Somos un contribuyente importante en la recaudación tributaria del gobierno, y esto pues nos compromete a continuar trabajando con los gobiernos hacia adelante. Creemos firmemente en la consolidación de alianzas para crear un impacto positivo. Hemos trabajado
con el alcalde electo cuando era alcalde de San Salvador, como hemos trabajado con todos los alcaldes de las municipalidades donde tenemos operaciones. Y después de las elecciones nos acercamos a su equipo de trabajo para confirmarles nuestro compromiso, para tenderles la mano y decirles que estamos como compañía comprometidos con El Salvador, y eso es lo que vamos a continuar hacia adelante. Hablando, confieso, Carol, que ¿sí? Hablando de esas transformaciones sociales y económicas que todo país, que toda sociedad debe de tener, este punto en donde una empresa como la que tú representas se acerca a trabajar con los tienderos o los dueños de tiendas, eso me encanta, porque estamos hablando obviamente de una relación en la que una empresa de tal envergadura como es La Constancia, y ya vamos a hablar un poco de cómo se fortaleció toda esa unión empresarial de propietarios, que de alguna manera le da soporte, solidaridad y apoyo a estas personas, ¿no? De tiendas, de claro, colonias, tiendas. Y más que soporte y solidaridad, realmente es un compromiso que nosotros tenemos. Nosotros entendimos hace muchos años que de la prosperidad de nuestra cadena de valor depende la prosperidad de nuestro negocio. Entonces, tenemos, como te digo, más de 63,000 familias que dependen de nosotros, más de 63,000 puntos de venta en el país. Entonces, dependemos de ellos para que nuestro negocio sea saludable. Hace aproximadamente 10 años le apostamos al fortalecimiento de nuestra cadena, sobre todo a lo que nosotros llamamos la base de la pirámide, que son comedores, tiendas, pupuserías, pequeñas unidades de negocio que están a lo largo y ancho del país, que se han formado en su mayoría como negocios que a lo mejor temporales, pero que con el tiempo han ido creciendo y se han vuelto el sustento de la familia. En el caso particular del programa Progresando Juntos, como te digo, nos hemos enfocado en dar herramientas para que los empresarios, antes que nada, se vean a sí mismos como empresarios. Tienen que entender que no son tenderos por casualidad, son empresarios y mueven la economía local, mueven la economía de sus comunidades. No los ve como dueños de tiendas, los ve como emprendedores, empresarios. Y creo que el cambio de mentalidad significa que mucho este proyecto tiene, significa mucho para ellos. Sí, claro. Otro de los indicadores de éxito para nosotros es que ellos se asignen un salario. Si tú sos un empresario, tú te asignas un salario. Entonces, para que cuando nosotros vemos que ellos separan las finanzas de su hogar, de las finanzas del negocio, que empiezan a ver estrategias para el crecimiento de sus negocios, entendemos que están cambiando su mentalidad. Este programa ha graduado a más de 4,000 tenderos en 9 años de ejecución, y nos llena de mucho orgullo porque se empiezan a ver a sí mismos como empresarios. La mayoría han sido mujeres, no porque sea un criterio de selección, sino que porque lo hemos visto a lo largo de los años. Más del 73% de beneficiarios son las que están siempre al frente, son las que están al frente de la tienda, casi en su mayoría. Entonces, ¿no? En el mes de la mujer también esto es un reconocimiento de la mujer salvadoreña. Yo creo que sí, el empoderamiento de la mujer debe pasar en reconocer eso. Exactamente, le apostamos al fortalecimiento. Y tú eres el de reflejo cadena. de eso, concretamente. Gracias. Ahora con esto. Esta es una pregunta que obligadamente tengo que hacerla. ¿Cómo examina el estado de la seguridad del país una empresa como la que tú representas, que sin duda alguna no es capaz de entender y comprender este flagelo cuando se trata de medir los alcances económicos o de producción, ¿no? Claro, fíjate que el flagelo de la delincuencia sin duda está afectando no solo ciudadanos, sino ciudadanos corporativos. Nosotros como compañía tenemos como prioridad la seguridad de nuestros colaboradores. Cuando alguna situación extraordinaria se ha presentado en el día a día de nuestro negocio, nos abocamos a las autoridades y nos sometemos a los procedimientos que las autoridades nos indiquen. Como te digo, la seguridad de nuestros colaboradores está muy por encima de cualquier interés comercial. Entonces, nuestro aporte como empresa privada es la ejecución de proyectos que generen oportunidades que puedan cascadearse a la generación de empleo.
para nosotros es importante fortalecer las capacidades de los empresarios en nuestra cadena de valor y que ellos a su vez generen empleo, porque como te decía, esto genera también un círculo vicioso que beneficia a la dinámica comunitaria en algunos sectores en donde la situación es un poco más complicada. Entonces nuestro aporte como compañía creo que va más enfocado en la generación de empleos. Bueno, y me encanta que bajo ese enfoque o bajo esa línea de diagnóstico que se tenga de una situación difícil como se reconoce que tenemos en el país, existe ese pensamiento positivo, ¿no? De decir, bueno, esperamos que en este contexto de país se resuelvan las cosas, ¿no? Claro, y creo que la empresa privada debe tomar su compromiso y hacer lo que le toca dentro de su ámbito y de no acción. parar sus ejes de acción. Nos quedamos con tres pendientes. Hablábamos del tema de la agricultura sostenible y habían tres más, ¿no? ¿Sí? Tenemos otro pilar importante para nosotros, es el de economía circular, que es el que tiene que ver con reciclaje. En economía circular nosotros tenemos una meta al 2025 de que todos nuestros empaques sean en su mayoría de material reciclado. Un proyecto muy bonito que quiero compartir contigo es el que tenemos de reciclaje de las viñetas de cerveza. Nuestras botellas retornables llegan a la compañía y nosotros le retiramos la viñeta a las cervezas y se la donamos a una empresa que hace material de librería. Pastas para ampos, los folders, pastas para cuadernos se hacen en una empresa con viñetas de cerveza. Entonces, lo que pudiera ser un desecho de nuestro proceso se convierte en una materia prima para una compañía que lo transforma y hace un artículo de librería. Por otro lado, tenemos el pilar de energía renovable, en el que queremos que al 2025 haber reducido nuestras emisiones de carbono, incluso en nuestra cadena de valor. Y el último, obviamente, que tiene que ver con la buena administración del recurso hídrico dentro de nuestras operaciones. Aquí tenemos dos compromisos. El primero es la reducción del recurso hídrico en nuestras operaciones a través de reducción en el proceso. En los últimos 10 años hemos reducido un 53% la cantidad de agua que ocupamos para la producción de nuestras bebidas. Además, estamos trabajando en el tratamiento de nuestras aguas. El agua que resulta del tratamiento, nosotros la reutilizamos en tareas de limpieza, en tareas de riego de jardines internos, y la que tenemos que devolver al ambiente se devuelve con niveles muy por encima de lo que la norma nos está exigiendo. Y por otro lado tenemos el compromiso hacia afuera de trabajar y de seguir invirtiendo en proyectos de infraestructura y saneamiento. Esto es llevar agua a comunidades donde no han tenido, se conectan a la red de ANDA. Esto lo hemos hecho con un asocio público-privado con ANDA en Nejapa particularmente. Y también el promover lo que nosotros estamos haciendo ahorita con el Ministerio de Medio Ambiente del Fondo de Agua para El Salvador. Significa que la Constancia está consciente de este tema, ¿no? Que por cierto ha causado mucha polémica hoy en día, por ¿no? Supuesto, el tema para la Constancia el agua es la principal materia prima. A ver, ¿cómo logra acoplarse a este modelo de sociedad que tiene toda esta transformación de marcas y sobre todo también de propietarios, ¿no? Así es. De fusión que ha tenido la Constancia. La combinación. Vamos a hablar de esto, me piden una pausa comercial y vamos a ir un poco cerrando y coronando este tema que sin duda alguna coloca a esta empresa que por años son 113 años, coloca como siempre en un escaño muy importante, no solo para la comercialización de sus productos o el usufructo mismo del mercado, sino que también de aportes muy importantes como es lo que hemos estado hablando. Me voy a una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar cómo ha logrado acoplarse y entender
el mercado salvadoreño, la constancia con sus marcas, ¿no? Y especialmente en esas fusiones que ha tenido. Así es. Bueno, pues como te mencionaba en el espacio entre comerciales, es una época bien interesante para la constancia. Desde su nacimiento en el barrio Santa Cruz, en Santana, en 1906, hace 113 años, nace como una empresa familiar, con constancia, con pasión, siempre ligada al desarrollo del país. Ha ido migrando a lo que ahora es una empresa global. Somos una empresa salvadoreña de corazón, pero ahora somos globales por evolución. Sí. Hoy pertenecemos desde el 2016, cuando se anuncia la combinación entre SABMiller y AB InBev. Ahora somos parte de la familia AB InBev. Sin duda esto ha significado una transformación en el modelo de negocio. Somos una empresa más ágil, una empresa más dinámica, pero también nos ha permitido brindar a los salvadoreños nuevas opciones de marcas, nos ha permitido incluso tener una escala más grande para nuestros proyectos de inversión social. Una de las transformaciones más importantes ha sido que se ha ido dividiendo América Latina en diferentes unidades de negocio, y ahora Cervecería Hondureña y La Constancia son una sola unidad de negocio presididas por una mujer, por Paola Bondi. Entonces, el pertenecer a una unidad de negocio son dos marcas importantísimas, cada una en sus países, cada una con un legado importante tanto en Honduras como en El Salvador. Creo que nos permite, como La Constancia, posicionarnos a nivel global y entrar en un proceso de transformación más acelerado. La combinación sin duda ha sido una oportunidad para la compañía de proyectarse a nivel global, pero también, como te digo, ha sido una oportunidad para la inversión social que hace La Constancia y consolidar su compromiso con El Salvador. Carol, ¿cuáles son los desafíos que vienen para una empresa como la que tú representas? Mira, más que desafíos, nosotros lo vemos como oportunidades. Para nosotros los desafíos son oportunidades de continuar creciendo. Antes que nada, fortalecer nuestro compromiso con el país. Creo que es importante que la empresa privada siente su posición y bueno, nosotros ¿Está cómoda la empresa? Esta inversión, estas marcas están cómodas con el país. Sí, ¿Ha habido un clima favorable para el desarrollo como tal? Nosotros le hemos apostado a El Salvador y hemos estado 113 años, desde 1906 aquí, nos proyectamos a estar 100 años más. Ahora ya con estas nuevas conglomerados, ¿no? Hacia adelante vemos grandes oportunidades, por ejemplo, en temas de inversión social, continuar nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cadena de valor. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que destinar recursos y destinar todo nuestro empeño. Otro tema importante para nosotros, como te mencionaba, es la conformación del Fondo de Agua de El Salvador, que es una figura a la cual estamos apostando y ya estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en esto, para conformar esta figura en la que se invierta en obras de infiltración en las principales cuencas del país, para asegurar el recurso para esta y la siguiente generación. A ver, me han mencionado 2 veces el tema del agua. Voy a tocar ese tema. Esta discusión, ¿qué opinión tiene, qué postura tiene La Constancia con esta situación polémica que se creó de no tener la representación de sectores privados dentro del ente rector del agua, ¿no? Sin duda, Ernesto, para la compañía, nosotros, antes que nada, te quiero mencionar que nosotros reconocemos que el agua es un derecho humano. Sabemos que es necesaria una legislación en el país y hemos dicho en diferentes ocasiones que acompañamos ese llamado para que haya una legislación pronto que asegure la administración integral del recurso hídrico en el país. Creo, si bien sabemos que la legislación es necesaria, creo que no es necesaria la legislación para que la empresa privada aporte desde ya a una administración responsable del recurso, comenzando por nuestros procesos de producción internos. Yo creo que la ministra lo ha dicho en muchas ocasiones, el sector privado tiene un compromiso de asegurar el correcto uso del recurso. La mayoría de industria utiliza agua, entonces nosotros estamos en una compañía que tiene un compromiso muy genuino, una estrategia robusta de administración del recurso al interior, y sobre eso tenemos un compromiso que vamos a continuar haciendo, exista o no exista legislación en el país. Lo ideal es que se acelere esta discusión, que existe una legislación que permita a todos los usuarios de las cuencas acceder al recurso. Y yo creo que es importante, acotar ese elemento, ¿no?
el agua es de todos y yo creo que debemos de cuidarla todos. Exactamente. Y entiendo que bajo esa línea va el entender de que Industria de la Constancia quiere que todos nos unamos para poder preservarla y por eso tienen sus trabajos, ¿no? Y como te digo, nosotros desde nuestra operación lo que podemos hacer ya es asegurar la administración correcta del recurso al interior de nuestras operaciones y trabajar también por seguir impulsando proyectos de agua y saneamiento en comunidades en donde operamos y asegurar hacia adelante actividades que fomenten la infiltración del recurso. O sea, más allá de estar o no estar dentro de un ente rector como sector privado, no hablo de Industria de la Constancia, no la representación, lo importante es establecer marcos que verdaderamente sean coherentes con todo este proyecto. A ver, a inicios de este mes, una revista importante destaca el rol que tú has jugado. Dice, las mujeres tenemos el reto de buscar la excelencia en lo que hacemos. A ver, voy a cerrar un poco el capítulo contigo con esta información. Así es. Mira, sí, es importante en este mes de la mujer celebrar los avances que ha tenido la mujer, abriéndose brecha en industrias que históricamente han estado manejados por hombres. En el caso del sector cervecero, como te mencionaba, en más de 100 años es la primera vez que una mujer preside Industrias La Constancia. Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso, no solo para las mujeres al interior de la compañía, sino un mensaje muy poderoso para las mujeres en general. Así que me siento muy honrada, muy contenta de tener este reto de hace un par de meses y hacerlo en una compañía que cree genuinamente en el compromiso con el país. Nacimos en 1906, Barrio Santa Cruz en Santa Ana, como una empresa familiar, y voltear a ver ahorita lo que es La Constancia, esa proyección a nivel global, también nos llena de orgullo como empleados. Y yo sé que es bien merecido la colocación esa para tu persona. Muchas gracias. Y nuevamente reitero mi felicitación y mi admiración por tu trabajo. Muchas gracias por el espacio, Ernesto. Gracias, Carol Colorado, directora legal y de asuntos corporativos de La Constancia, en una conversación muy, pero muy interesante. Gracias. Del ejemplo vivo que debemos de tener todos los salvadoreños, un espíritu positivo para poder aportar a esta sociedad y a su crecimiento. Gracias nuevamente. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.